vamos a empezar con el modelo de terreno. Para el modelo de terreno, entonces, la recomendación principal cuando van a hacer desviación de cauces grandes es hacer un lidar de toda la zona donde van a hacer intervenciones. Y el lidar pues tiene que cubrir la llanura donde va a estar el río, el artificial o el canal que vamos a diseñar, y pues tiene que tener gran parte de los cauces naturales de la zona para poder analizar la sinuosidad, los taludes y pues en general cómo está funcionando el perfil y la pendiente y cuál es la condición de equilibrio actual. El lidar pues es recomendable hacerlo siempre en verano. Pues cuando vayan a hacer un estudio hidráulico como estos, pues hagan siempre pues la contratación en verano para que la lámina de agua esté lo más baja posible para obtener el máximo detalle del cauce y para no hacer batimetría, porque si tengo que levantar 100 kilómetros de ríos y tengo que hacer batimetrías o topobatimetrías, pues me voy a demorar mucho tiempo y va a ser demasiado costoso. Entonces una solución es para ese tipo de proyectos utilizar información LIDAR. Entonces el objetivo de hoy es hacer el modelo 3D, visualizar todos esos datos que tenemos en 2D y 3D, entender cómo está funcionando el cauce, recortar las curvas de nivel hasta una franja, hasta una referencia para no llevar todo el lidar más adelante al civil, porque pues va a ser muy difícil manejarlo si lo llevamos todo. Hacer el modelo de terreno triangulado, vamos a convertirlo también a un raster para facilitar la visualización. Y vamos a hacer un modelo de sombreado de colinas. Y vamos a extraer y delimitar el área del modelo triangulado para poder recortar las zonas para refinamiento de mallas para el modelo 2D. Entonces, iniciemos. ¿Qué necesitamos? Vamos a arrancar con ArcGIS. Voy a crear un mapa nuevo que se llame HCMC 004. Creemos un mapa nuevo en blanco y vamos a cargar las capas que están en la base de datos, que son las capas de las curvas de nivel y los drenajes. Voy a cargar de la base de datos, que está por acá en datos. Por acá en capas tenemos las curvas de nivel. Vamos a tomar la versión 0, que son las curvas completas. El lidar allá de la zona, ya convertido en curvas, no es la nube de puntos, sino ya las curvas obtenidas del lidar. Voy a cargar también la red de drenaje, la natural. Esta red de drenaje, acá en el caso específico de lo que les estoy mostrando, ya tiene el eje del valle suavizado. Entonces voy a colocar por acá los drenajes para que los puedan ver. Entonces el ensamble que tienen que hacer para el proyecto es modificar la red de drenaje natural, hacer una versión nueva y colocar el eje de sus cauces. Ya teníamos esos ejes por ahí guardados, voy a cargarlos, se llaman RDG Valle versión 0B, voy a ponerlos para que miren el ensamble que tendrían que hacer. Debe ser esta, sí, aquí está. Entonces, para los ejes de su proyecto, deben suavizarlos utilizándolo con 1800, suavizarlos todos con 1800, obedeciendo el caudal grande que tenemos por acá, en este punto. Y con ese eje, entonces modifican esta red, la natural, y con eso vamos a definir cuáles son los tramos que vamos a utilizar para el modelo 3D. Bueno, con estos ejes, entonces, lo que tenemos que hacer es marcar cuáles son los que vamos a utilizar para todo el ensamble. Podríamos llevar perfectamente todo esto al civil, al RAL 2D, pero entre más información llevemos, va a ser mucho más pesado el modelo. Y en el civil especialmente, pues va a ser más complejo hacer el recorte y hacer la generación del modelo de terreno, o sea, demorar mucho más. Entonces, entre más pequeño sea, mucho mejor. Y acá, pues tenemos que partir de una condición y es desde dónde voy a empezar a hacer la modelación. Más adelante, entonces, la modelación podríamos empezar a hacerla justo en este tramo, rectificando el pedazo y podríamos colocar ese caudal de los 522 acá y transitar por este punto hasta la entrega. Podríamos dejar todo este pedazo de acá, rectificarlo también, corregirle el fondo y modelar por el río que vamos a hacer acá. El modelo que vamos a hacer entonces inicial es un modelo que no va a ser para modelación hidráulica en sí, sino para estudiar toda la morfometría que tienen los cauces y todos los elementos que vamos a utilizar para la geometría. Dicho eso, entonces, acá en la capa de drenaje natural, si revisan en la tabla, hay una columna RAD Model en la cual he marcado pues esos drenajes que vamos a utilizar para el estudio de la zona del proyecto. En el caso de su proyecto pues deben incluir este drenaje, vamos a volver a marcar esto, deben incluir estos drenajes de acá. Este drenaje de acá lo deben incluir completo también. Este no lo vamos a modelar. Los cauces laterales no los vamos a modificar. Solamente los vamos a rectificar en la entrega. Entonces aquí se le hace una pequeña rectificación dependiendo de donde entregue. ¿Para qué? Para poder hacer la estructura de entrega. Aquí también una pequeña rectificación. Esto tiene un ancho más o menos de 60 metros. Entonces hay que pegarle una rectificada a ese canal para que entregue de una forma pues suavizada al eje. Bueno, entonces deben incluir en su proyecto esto y aguas arriba pues deben dejar tramos para estudiar el tema de las pendientes y para estudiar los taludes. Si se dan cuenta, en teoría el río pasa por acá. Acá sí es muy claro que el río
está justo acá. Aquí se alcanza a ver, aquí también se alcanza a ver, pero a partir de este punto el río se pierde. Esta es una zona de depositación de sedimentos, quiere decir que todo este río está con los fondos no visibles en el cauce y es bien difícil calcular esos taludes. ¿Qué tenemos que hacer? Para su proyecto deben tener en cuenta la condición del fondo que debería tener el cauce, porque esto está lleno de sedimentos. Entonces, cuando hagamos el análisis del fondo, en la sección de inicio, que puede estar por acá, debemos tener en cuenta la condición de rectificación de fondo, o sea, bajar ese fondo para que se empalme esto con el fondo del canal que van a diseñar por acá. Para el ejercicio de clase, entonces, estos son los cauces que voy a utilizar. No es necesario que coloquen los cauces menores que entran a los laterales, solamente el eje de los laterales, así como está este esquema. Vamos a filtrar entonces y dejar únicamente esos cauces. Este no lo vamos a estudiar porque es un cauce también de llanura y este cauce no entra a nuestro proyecto. Acá el proyecto entrega, corregimos este fondo y aquí va más adelante va a entregar como está entregando actualmente a este cauce. Solamente que vamos a rectificar un poco este fondo porque esto está también lleno de sedimentos. Entonces, este cauce no es necesario incluirlo en la región que vamos a hacer. Entonces filtremos, vamos a hacer un query de la capa de drenaje natural utilizando el rod model igual a 1. Y vamos a dejar solamente esos cauces. Entonces recuerden que para su proyecto tienen que elegir los cauces que deben estar en el modelo, o sea, los laterales, y fracciones aguas arriba. Aguas arriba podrían dejar los dos ejes que se encuentran, llegan a ese punto de entrada y a partir de esa información entonces verificar cuál es el cauce principal para el marcado o para la definición de los ejes del modelo RAS. Bueno, vamos a guardar esto entonces en HCMC y en mapas y este va a ser el 4. Verifiquemos antes de empezar a hacer todo el análisis cómo son los drenajes con la imagen satelital, cómo es la forma y cómo es la vegetación de la zona para mirar si realmente aquí sí están los cauces. Utilicemos el ArcBrue, vamos a dar botón derecho, vamos a utilizar el ArcBrue, es un poquito más rápido que los mapas base de R y vamos a utilizar el servidor de Bing, vamos a utilizar imágenes satelitales de Bing. Me interesa mirar el punto de inicio de entrega y el cauce que vamos a reemplazar. Si verificamos estos ejes, voy a borrar esta selección, quitar estas curvas. Aquí podemos observar que realmente el cauce sí viene por acá. Por acá hay un cauce, por acá hay otro cauce. Entonces simplemente por el cambio en la vegetación podemos saber en dónde está esa oferta que hace que las plantas pues, estén ahí pegadas al río. Y aquí podemos observar también esos drenajes. Aunque esto es muy plano, aquí está el cauce y lo mismo acá. Su punto está, el de inicio está por acá. Entonces acá por la imagen si pueden verificar a los cauces. Esto está bastante sedimentado, miren que no se ve el hilo de agua, no se alcanza a ver, esto está seco, pero por ahí va el cauce. Entonces acá verificando en el inicio, acá es donde vamos a empezar, según las curvas de nivel, entonces acá el empalme está hecho, acá en la zona más baja de estas curvas. El cauce que vamos a reemplazar realmente sí está en ese punto, aquí vamos a hacer la entrega del lateral. Entonces generalmente la autoridad ambiental pues puede decirle al concesionario pues que acá vamos a hacer una intervención por el corredor de 300 metros, pero acá hay un cauce natural y la idea es no tratar de modificarlo, mantener esta condición que tiene natural, porque esto no lo vamos a intervenir con la minería. Y pues sí necesitamos hacer una pequeña rectificación acá en la entrega, pero la idea es tratar de conservar y no rectificar y dragar pues todo este cauce. Dragarlo, no rectificarlo, porque aquí no hay formas de dragar. Y entregarlo lo más natural hasta lo más cerca que podamos del cauce principal. Acá vamos a tener que hacer la estructura hidráulica de entrega y empalmarlo pues con la onda que tengamos acá. Entonces lo que vamos a reemplazar es este cauce. Podemos observar que está bien definido y lo vamos a pasar aquí por esta llanura. Y acá en la llanura podemos visualizar entonces que no hay zonas debajo, no se alcanza a ver que hayan zonas como muy bajas, que hay algunas curvas. Lo que me interesa mirar es, cuando veamos el modelo hidráulico, a dónde vamos a poder confinar los desbordamientos de los cauces laterales y si le colocamos un periodo de retorno más grande al cauce principal, diseñamos con 100, pero modelamos con 200, mirar hasta dónde llega la huella de inundación de los 200. Entonces acá deberíamos tratar de conservar las zonas de confinamiento hidráulico, que son las zonas más altas. De esta forma es un poco difícil verlo, es más fácil verlo con un modelo 3D. Entonces vamos a visualizar esto mismo en 3D. Acá en el punto de entrega también, entonces estamos entregando a esta cota que tenemos acá, esa cota es la cota 64.5, aguas arriba más o menos la cota donde estamos iniciando este eje, vamos a verificar, puede ser esta cota 75, más o menos son 6 metros de diferencia de nivel. Verifiquemos nuevamente al final y vamos a entregar a un cauce completamente la llanura. Esto está muy plano, esto tiene una pendiente muy baja por esta forma que tiene, es muy plano. Entonces acá vamos a entregarle un esto y tendríamos que acá hacer una pequeña rectificación
o rectificar, puede ser 1 kilómetro o 2, para que esto entregue sin control, porque aquí va a tener un canal 300 controlado. Este es el ancho del cauce formador. Este cauce puede tener más o menos unos 50 o 60 metros de ancho en coronas. Entonces acá, como vamos a mantener esa misma condición, pero vamos a confinar el valle, el río va a ser el mismo ancho, más o menos, promedio, pero el valle lo vamos a confinar con taludes, para que no hayan desbordamientos hacia las zonas laterales. Y que el desbordamiento se produzca acá en la zona de llanura como se produce naturalmente. Entonces acá esto se va a seguir desbordando después de 5 años de periodo de retorno, 233, a las zonas que tenemos acá de descarga. Y aquí, por curvas, vemos que esto está drenando en este sentido, está drenando de esta forma, por la forma de estas curvas. Esto está drenando hacia allá. Entonces, visualicemos esto en 3D. Para esta visualización necesitamos el SN. Vamos a abrir el ArcSN, esperemos a que cargue y vamos a revisar en el ArcSN esa misma condición, estos mismos ejes. Se cerró el ArcGIS sin avisarme. Vamos a volver a abrir el ArcGIS. Está un poco pesado para cargar el SN. Bueno, ya cargó. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar las curvas de nivel. Estas curvas de nivel, si verificamos, vamos a verificar, abrir la tabla de atributos, están en polilínea Z, pero como tiene tan poquita diferencia de elevación entre la zona más alta y más baja, pues esto se ve casi horizontal. No vamos a poder ver casi nada en 3D porque es muy pequeña la diferencia. Si nos acercamos a cada uno de los cauces con esta herramienta de centrado en punto 3D, en objetivo 3D, le acercamos, pues más o menos vemos algo. Entonces, vamos a hacer una exageración vertical, vamos a ir a las propiedades de la escena, nos dice que con 45 podríamos ver adecuadamente la zona, vamos a colocarle un poco menos, vamos a colocarle solamente 30. Entonces de esta forma podemos exagerar la escala vertical multiplicando por 30 esa altura y vamos a poder ver en dónde están los cauces que vamos a trabajar. Entonces esta zona de acá, por confinamiento, pues no deberíamos preocuparnos porque tiene una elevación considerable, entonces acá el área aferente podría ser muy pequeña, pero acá al lado izquierdo del cauce sí tenemos un poco de problema porque acá el confinamiento está muy limitado, eso está muy plano. Acá en la entrega sí tenemos un confinamiento, entonces el desbordamiento se va a venir por este borde y va a entregar acá después del punto de entrega. Cargamos el eje del río y verificamos. Drenaje natural, vamos a colocar esto en color azul, esos ejes no están en 3D, esto está en 2D. Y aquí no los vamos a poder estrellar contra el modelo de terreno, no los vamos a poder extruir. ¿Por qué? Porque no tenemos el modelo de terreno. Esto lo vamos a poder extruir cuando tengamos el modelo de terreno hecho. Lo que me interesa es que vean en dónde está el cauce. Acá lo podemos observar. Entonces el lateral tiene una geometría pues bien definida. A pesar de que tiene bastante vegetación, se ve bastante bien la entrega del lateral. Bueno, entonces hagamos el recorte y hacemos el modelo. La red de drenaje, pues desafortunadamente no la podemos estrellar bien al terreno. Vamos a hacer ese recorte. Voy a abrir el mapa 4 porque esto se cerró. Y vamos a hacer entonces una aferencia. En la guía está que vamos a hacer una aferencia de 1 kilómetro. Entonces vamos a hacer una zona de influencia. Vamos a tomar las herramientas de geoprocesamiento y vamos a hacer un buffer. Este buffer lo vamos a hacer a partir de los drenajes naturales que ya están marcados. Vamos a hacer una zona más pequeña. Entonces podemos tomar la decisión de modificar un poco ese borde para que nos quede incluida pues toda la zona de llanura. Esto lo vamos a guardar en la base de datos dentro de capas y por acá tenemos algo que se llama las zonas naturales de estudio. Entonces vamos a colocar PIN terreno natural zona de estudio versión 0A. La base de datos ya está hechos todos esos vectores, pero les voy a mostrar cómo se hace. Guardamos y acá definimos la aferencia. ¿Cómo podemos definir esta aferencia? Pues mirando cuál sería el ancho del corredor que podemos utilizar para mantener las zonas de confinamiento. Entonces acá si hacemos 1 kilómetro nos va a quedar más o menos hasta acá, pero acá pues no sería necesario. Pero hagamos una franja continua. Acá en este lado pues, debemos mirar cuál sería el ancho para poder utilizar toda esta zona. Pero acá por curvas, si hay un desbordamiento, vendría de esta forma el desbordamiento. Acá hay unas pequeñas curvas y aquí trataría de irse el flujo por este lado, por estas curvas que tiene acá, o por acá, pero acá se va a confinar un poco. Entonces podría ser un poco más largo, podríamos utilizar 1500, dependiendo del eje, pues podemos jugar, colocarle 1000 o 1500. Vamos a hacerlo como está en la guía y ya les muestro otra forma de hacerlo utilizando una definición de ejes un poco diferente. Entonces acá podríamos dejarle a este eje del valle, podríamos dejarle 1700 más o menos, y a los demás cauces un valor un poco menor, ponerle 1 kilómetro nada más. El cauce lateral tenemos que ponerle 1 kilómetro un poco más. ¿Por qué? Porque este sí se va a desbordar después de que le pongamos un periodo de retorno al formador.
Entonces, de 5 para arriba seguramente esto se va a desbordar un poco. Entonces vamos a hacerlo primero con una franja continua de 1000 metros. Vamos a colocarlo completo, es que lo haga a cada lado. Vamos a hacerlo con esquinas redondeadas y vamos a disolver todos los elementos para que nos quede un único polígono. Esto lo vamos a llamar zona de estudio versión 0A. Damos OK. Y este es el buffer que vamos a utilizar para recorte. Este podría ser, yo incluiría acá un pedazo un poco más amplio, porque esto es muy plano. En la guía está hecho de esta forma, así lo vamos a hacer, pero para su proyecto entonces pueden considerar ampliar esto un poco más, porque sus curvas están un poco más abiertas. Aquí están un poco más abiertas, esta curva va a quedar por acá, entonces acá necesitamos verificar esa aferencia. ¿Cómo podemos hacer esa aferencia variable? Entonces, en la red de drenaje natural deben crear una nueva columna. Acá no la puedo crear. ¿Por qué? Porque tengo la escena abierto y está bloqueándome la base de datos. Vamos a guardar esto en HCMC, mapas y escenas, y esto es HCMC 0003. Y debemos cerrar esa escena para poder liberar la base. Vamos a guardar, vamos a verificar a ver si ya liberó la base. Ya la liberó. Y ahora vamos a colocar el buffer de la zona de estudio. Esto lo vamos a poner, puede ser doble, podría ser entero también, pero dejémoslo doble para colocarle el valor que queramos. Y vamos a ponerle 1 kilómetro a todas excepto a una. Entonces tomamos el calculador de campo, le vamos a poner 1 kilómetro a todas excepto a este eje de acá. Este eje de acá es este eje que se llama eje canal artificial civil. A ese le vamos a poner, seleccionamos y ahorro la selección, hago la selección, a ese le vamos a poner 1700. 1700. Listo, borramos y vamos a hacer otra zona de influencia con esto un poco más ancho. Volvemos al buffer de geoprocesamiento, volvemos a tomar la misma red de drenaje natural. Vamos a hacerlas a partir de un campo. Tiene que estar en las unidades del sistema del proyecto. Z de buffer, full, redondeado y disuelto, con toda la disolución de todos los ejes. Y esto lo vamos a llamar zona de estudio del team versión B. Damos OK, esperamos a que se complete y esto está un poco mejor. Entonces podrían hacer algo así para el proyecto, definir este eje del tamaño que tratemos de utilizar al máximo la llanura. Acá los desbordamientos que tengamos se van a ir de esta forma. Los que tengamos por acá se van a ir directo acá. Aquí tenemos una zona de confinamiento. Bueno, siguiente tarea entonces, tenemos que recortar las curvas de nivel, hacer un clip de las curvas que vamos a utilizar en el civil para ensamblar el modelo o la superficie. Acá a ese modelo nos va a quitarle estas franjas que no tienen datos para hacer un dominio que vaya pues hasta el borde de estas curvas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hagamos primero el recorte de las curvas. Guardamos, vamos a utilizar la herramienta de geoprocesamiento recorte. Voy a utilizar la 0A como está en la guía, la que tiene franjas de 1 kilómetro, este modelo. Vamos a utilizar este. Pero para el proyecto consideren utilizar anchos variables dependiendo del cauce y de la forma topográfica que tenga las zonas laterales. Aquí podemos arrastrar esta A entidades de entrada. Acá, estas son las que voy a recortar, entonces son las curvas de nivel. Voy a recortarlas con este buffer y esto lo vamos a llamar, vamos a colocarle curvas de nivel y dar clip. Vamos a dejar así. Listo, tolerancia lo damos vacío, vamos a cortar hasta el borde, es necesario ponerle 0 y damos OK. Se demoraron un poquito cortándolas. Listo, esas son las curvas que vamos entonces a utilizar para hacer el modelo 3D. Vamos a dejar únicamente estas curvas. Con estas curvas ya podemos ensamblar, verifiquemos que nos hayan quedado en 3D, que no nos haya convertido a 2D y que tengamos la cota en todas las curvas. Lo verifican dando doble clic en la cabecera y a través de una estadística, que no hayan valores en cero en estos datos, específicamente no debe haber ningún cero. Entonces debemos tener, en este caso, con este recorte, de 65 a 87, que es el punto más alto del recorte que está por acá, en esta montaña. Bueno, con esta información ya podemos construir nuestro team. Entonces el team lo vamos a construir a partir de el Art Toolbox con las herramientas 3D. Entonces, abrimos el Art Toolbox, buscamos las herramientas de análisis 3D. Por acá tenemos las herramientas de administración de datos y por acá tenemos las herramientas para crear superficies trianguladas. Entonces vamos a utilizar triángulos a partir de los nodos que tenga cada entidad. Vamos a crear ese team, vamos a guardar este team allá en la carpeta del proyecto, dentro de datos, y lo vamos a llamar team terreno natural. Vamos a ponerle versión 0. El team nos va a crear una carpeta con unos datos. Sistema de coordenadas, vamos a ponerle el sistema de coordenadas que tiene el proyecto.
Podríamos colocarle Magna Colombia Bogotá, pero todo este proyecto está con el que dice Magna Sirga Siga con los decimales de las proyectadas aproximados acá a este 7. Podríamos utilizar ese mismo para que nos quede igual al sistema de proyección que tiene todas las capas del proyecto. Entonces utilicemos Magna. Si no están seguros cuál es, pueden decirle que importe el sistema a partir de una de las capas del proyecto. Entonces acá, importándolo de las capas del proyecto, tenemos este, Gauss Bogotá Magna. Lo pueden importar desde acá. Lo importan y aquí lo van a tener, Gauss Bogotá Magna. Entonces es mejor importarlo para que nos quede todo exactamente con el mismo sistema de referencia y las mismas distancias al meridiano central. Damos a aceptar. Las entidades de entrada que vamos a utilizar es las curvas de nivel, LIDAR Clip. Aquí vamos a utilizar entonces para la definición de las alturas el valor 3D de la geometría. Podríamos utilizar este campo o este campo. Vamos a utilizar el chipset, todos son iguales. Acá vamos a hacerlo con aristas fuertes para que conserve los mismos nodos que tiene cada polilínea. Y acá en etiquetas para identificación vamos a colocar la elevación. ¿Para qué nos sirve eso? Para que cuando hagamos clic sobre el modelo de terreno nos muestre en la ventana de resultados la cota en la que estamos. Damos OK y debemos esperar. Esto lo podemos monitorear para saber si está funcionando abriendo el administrador de procesos, dando botón derecho en Windows, administrador de tareas y revisando el procesador. Esta tarea la cargo aquí en este hilo. Ya terminó, ya la está representando. Bueno, lo hizo muy rápido, lo hicimos solamente de la zona central, de la zona de referencia. Cerramos y este modelo va a tener una particularidad y es que como lo hicimos a partir de líneas, la superficie va a mantener también las curvas de nivel dentro. Va a mantener los dos elementos, las curvas originales y va a mantener los triángulos. Las curvas las pueden modificar cambiándoles el color. Voy a colocarlas un poco más oscuras para que se noten más. Y podemos cambiar entonces en la simbología. Ya los que vieron el curso de TESIC ya hicieron bastantes ejercicios con esto. Pero aquí vamos a cambiar un poco la simbología, vamos a poner 32. En clasificación podríamos jugar un poco para que esto se adapte a la forma que tienen los contornos utilizando cortes naturales. Aplicamos y aquí vamos a poder ver mucho mejor el río. Y podemos dejar apagado las curvas de nivel. Acá podemos observar el cauce, si lo hacemos por cortes naturales se va a ver bastante bien y el eje que vamos a arrancar de nuestro río está por acá. Bueno, entonces acá podemos observar los fondos. Aquí ya podemos hacer un muestreo del inicio, vamos a verificar que nos haya quedado bien, personalizar barras de herramientas 3D análisis. Y aquí podemos hacer una línea de muestreo con ese terreno, una línea de muestreo por acá en esta zona, que pase más o menos a donde inicia y hacemos una sección transversal. Esta es la del inicio. Acá incluso en verano cuando se hizo esta LIDAR el río tenía un poquito de flujo. Entonces acá esta base no la alcanzamos a ver completa. Entonces este fondo le falta una pequeña fracción. Podríamos entonces decidir si esa corta es un poco más abajo. Entonces acá esto le hace falta un pedacito de sección, lo cual pues no está tan difícil, ¿cierto? Es muy fácil de completar. Visualmente se puede. Acá tenemos un pedazo con creciente, pero seguramente esto ya ha sido modificado, ya ha sido alterado. Y lo mismo en la zona de entrega, vamos a verificar en la zona de entrega, vamos a borrar. Esta línea la podemos ya borrar. Nos vamos a la zona donde vamos a entregar nuestro eje y verificamos si quedó bien hecho el modelo. Aquí está el eje que vamos a reemplazar. Vamos a pasar nuestro nuevo río por acá. Aquí están las zonas de confinamiento que les digo. Si hay un desbordamiento se va a venir y se va a estrellar con esta zona. Verifiquemos entonces en la entrega. Estos fondos del cauce natural, si se dan cuenta, tienen mucha vegetación y mucho sedimento porque esto es muy plano. Esto va a ser muy difícil de modelar en 1D, en no permanente. Tenemos que rectificar todo ese fondo. Acá hagamos una sección transversal también arrancando desde este alto. Vamos a doblarla acá un poco. Voy a hacer de esta forma. Este sería el cauce en la entrega. Este sería inicio y entrega. Aquí también falta un poquito de fondo para tener el cauce completo. Ya verificamos acá, ahora sí podemos llevarnos esto a la escena 3D. Antes de llevarnos esto a la escena 3D, miremos cómo quedó el ensamble del modelo triangulado. Voy a acercarme por acá donde esté el río muy limpio y vamos a visualizar los triángulos de la superficie. Podríamos llevarle al civil los triángulos, las curvas, los puntos. He hecho muchas pruebas. Lo más eficiente es llevar las curvas para ensamblar la superficie. Yo he hecho pruebas con puntos, pero el civil después de 400.000 puntos se bloquea, no sé qué le pasa. Seguramente los que trabajan civil ya saben cuál es la solución, pero yo no he encontrado una solución cuando hay una red de más de 400.000 puntos. Entonces lo que hago es llevar curvas. Acá puedo agregar entonces una nueva visualización. Esto es importante que lo hagan para que miren cómo queda ensamblada la malla. Aquí tenemos los lados de esa malla. Vamos a colocarlos en color negro y voy a dejar las elevaciones debajo.
Ese es el ensamble del mallado de esta herramienta. Es a partir de todos los vértices que tienen las curvas de nivel. Se hace la raíz regular de triángulos. Son triángulos que no tienen la misma forma, pero sí describen pues el terreno en función de las curvas. Esto ya es una superficie vectorial. Esta superficie vectorial, para facilitar el tema de las visualizaciones en el raster, al RAS no le podemos llevar estos triángulos así de esta forma porque va a ser muy pesado. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esa superficie, convertirla en un raster. Eso lo vamos a hacer a través de las herramientas de conversión. Entonces pueden ir a Windows para no utilizar directamente el Toolbox y pueden buscar la herramienta Thin to Raster. Acá tomamos el Thin, vamos a guardar esto allá en la carpeta de datos. Vamos a crear una carpeta nueva, podemos colocarle IMG. Y vamos a colocarle el mismo nombre que tiene el Thin. Entonces voy a abrir la carpeta y voy a buscar acá el nombre del Thin. Vamos a poner este mismo nombre, Thin Terreno Natural versión 0. Vamos a de una vez dejarlo con extensión TIFF para que no sea una geogrilla sino un TIFF, para que lo pueda abrir el RAS, aunque el RAS abre geogrillas. Vamos a dejarlo flotante. Podemos utilizar versiones naturales o lineal. Vamos a dejarlo lineal porque son caras planas. Esto lo podemos dejar con resolución de 1 metro para el muestreo. Podría ser menos, pero con 1 metro es más que suficiente. Y multiplicando las elevaciones por 1. Damos OK. Esto nos va a simplificar un poquito la visualización. Pero no vamos a poder ver los triángulos. Esperemos a que cargue. Listo, ya terminó. Voy a apagar el Thin y acá ya tenemos nuestro raster. Voy a cambiar la simbología, viendo las propiedades del raster. Voy a colocar la misma paleta de terrenos, el efecto de sombreado y voy a utilizar, puede ser histograma. Podría ser algo así, que se ven bien los cauces. Podríamos utilizar ese tipo de simbología para que sea muy liviana la visualización. A eso también le podemos hacer un hillshade, podríamos hacer un modelo de sombreado, podríamos dejar esto sin sombreado de esta forma y hacer un hillshade solamente para la presentación de los reportes, hacer un hillshade. Podemos tomar este raster, pongámoslo en minúscula, que creo que los nombres se los pasa a minúsculas. Verifiquemos, sí, vamos a dejarlo en minúscula. Dejemos esta altura en grados y este azimut. Vamos a mirar si el tema de la sombra nos funciona bien en este tipo de modelos. Esto es demasiado plano, pero vamos a mirar a ver si los ríos se ven bien con sombras. Sí, parece que sí. Entonces podríamos utilizar este tipo de modelos. Eso solamente es para estudiar la morfometría de los cauces y funciona bastante bien para ese tipo de análisis. Entonces acá sí puedo ver el río. Esto realmente no es el terreno, son sombras de 42 a 242, pero nos sirve para mirar la morfometría, para medir cuál es el radio de curva de los meandros de una forma un poco más fácil. Esto lo podemos combinar con el raster que acabamos de hacer, colocándole al raster en display una transparencia, puede ser del 60%, miremos a ver cómo funciona. De esta forma, que nos quede un pequeño falso color. Entonces esto lo podemos utilizar como background para todo y va a ser muy liviano de visualizar, es muy rápido visualizar. Con el tiempo pues vamos a tener muchas dificultades porque se demora refrescando y demás. Entonces este sería un buen efecto para poder tener los backgrounds de todo el proyecto. Entonces cuando tengan los ejes, las curvas y van a hacer ya los mapas integrales, esto puede ser una buena solución. Es bastante fluido. Miremos la escena, voy a guardar esto. Miremos ahora sí la escena 3D. Entonces, ¿qué tienen que hacer para su proyecto? Marcar los ejes de los cauces que van a utilizar para muestreo. Aguas arriba deben dejar los dos cauces que llegan, los dos cauces laterales y el eje. Definir los anchos. Aquí nos hace falta hacerle varios tratamientos al modelo de terreno porque no hemos completado el tema. Todavía el triangulado está con la interpolación fuera de la zona de curvas. Tenemos que quitar todo eso. Voy a quitarle a este Thin los lados. De aquí de esta zona nos va a quitar todos estos datos interpolados porque las curvas llegan hasta acá. Entonces ya vamos a hacer eso. Bueno, abramos la escena. Vamos a verificar en la escena. Acá teníamos una exageración. Se cerró el escena. Vamos a volverlo a abrir. Voy a cerrar un momento el ArcGIS para que no se quede tan pegado el escena. Ya está abriendo. Este modelo de terreno y el hillshade pesa más o menos 100 megas para esa franja que definimos. Y el Thin, la primera versión para estudio de naturales, pesa solo 47.2. La grilla pues va a pesar un poco más por la resolución de metro. Vamos a ver si en esa misma escena que tenemos nos funciona. Creo que esta escena ya se dañó por la exageración vertical. Vamos a mirar si carga. Generalmente esto se daña, entonces esto ya no funcionó. Voy a abrir una escena y voy a crear una escena nueva en blanco para poner el 3D. Listo. Entonces carguemos el Thin y carguemos, aquí ya lo ven como una superficie.
Ya lo tenemos, vamos a centrar aquí en donde tenemos el río, que es como por acá. Se demora más porque ya está con las caras de los triángulos y vamos a acercarnos a esa zona. Bueno, nuevamente exageración vertical, vamos a ponerle, voy a ponerle solamente 20, aquí ya está, y vamos a poner ahora sí el eje del río. Capas, drenaje natural, vamos a poner esos drenajes bien gruesos en azul oscuro. Esos están allá en Z0, pero ya los podemos estrellar a la superficie. Aquí en alturas base ya lo podemos estrellar con el TIN. Y vamos a colocarlo unos centímetros por encima del terreno para que se pueda visualizar. Y esto lo vamos a cambiar un poco el modelo, la escena. Vamos a cambiar la simbología poniéndole, vamos a probar si en negros a blanco nos funciona. Y con cortes naturales. Vamos a verificar a ver si así nos funciona bien. Entonces, de blancos a negros, y estoy dejando los contornos están acá. Vamos a cambiar un poco esos colores. Listo, yo creo que así lo podemos verificar. Entonces nuestro eje, nuestro punto de inicio está justo acá. Vamos a centrar en ese punto. Ya está centrando. Bueno, aquí está parpadeando un poco por lo que estamos grabando el video. Acá podemos observar entonces el punto donde vamos a iniciar. Acá no tendríamos problema en el inicio y tenemos sección, está el cauce natural y pues, se ve bien por donde vamos a hacer la desviación. Va a pasar por acá. Entonces acá una vez cortemos, vamos a empalmar con este lateral en este punto. Vamos a subir un poco esto. Voy a centrar en ese punto. Acá es donde vamos a poner entonces la estructura hidráulica de entrega de este cauce lateral. Vamos a tener que jugar con el fondo del diseño para que este punto de esta intersección esté más abajo o igual al del lateral. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Si está más arriba, pues este lateral no va a poder entregar. Tendríamos que cambiar la pendiente acá en este tramo. Entonces hay que estudiar los laterales bien para que no tengamos pues, problema con las entregas. Y en el punto de entrega vamos a acercarnos. A este TIN le tenemos que quitar toda esta información de acá, no la necesitamos porque está extrapolada. Aquí está el punto de entrega, justo acá. Y acá al final sí hay mucho problema porque todo eso tiene un fondo con discontinuidades. Entonces acá una vez entreguemos, debemos rectificar todo este fondo. Y este canal pues tenemos que rectificarlo para poder entregar, que no haya remanso acá y que no tengamos problema de control acá o abajo. Hay que entregar lo más libre que podamos acá para que nos funcione bien el punto de entrega y no se nos dañe pues el corte. Bueno, guardamos, se ve bien. Voy a sobreescribir este. Cerramos y volvemos al armado. Entonces vamos a rectificar el TIN, vamos a quitarle las zonas extrapoladas. Bueno, abramos la clase 4. Entonces para las zonas extrapoladas debemos definir cuál es la longitud de aproximación de esas aristas en los bordes. Entonces acá podemos hacer unas mediciones y verificar cuál sería un buen criterio. Acá hay 100 metros, por acá 144, entonces probemos con unos 200 metros. Esa delineación entonces la hacemos a través del toolbox. Entonces vamos a quitarle todo esto que no es del modelo, debería llegar hasta acá. Y vamos a hacer el área de recorte del TIN, definirla, el dominio del TIN. Esperemos a que abra el toolbox. Y eso lo vamos a hacer acá con delineación de área TIN, con esta herramienta del TIN del 3D Analysis en administración de datos. Vamos a alinear. ¿Qué tenemos que tomar el TIN? Vamos a colocarle inicialmente 200. Vamos a hacerlo perimetral porque no tenemos islas centrales. Damos OK. Esperamos a que elimine todos los elementos de borde. Entonces acá, con este criterio me está quitando del borde algunas zonas. Aquí yo pienso que podríamos dejar esta franja para que sea continuo. Eso lo hacemos subiendo un poco el valor. Entonces pueden ir subiendo y probando hasta que encuentren un valor que delinee un poco mejor ese contorno. Vamos a hacerlo con 500 como está en la guía. Yo probé que 500 funciona con estas curvas. Perimetral, solamente va a recortar en estos bordes y vamos a obtener algo como esto, en la superficie triangulada. Queda un poco por fuera, pero pues por este alineamiento quedaría bien. Una vez tenemos esto ya delineado, allá en la superficie del TIN, entonces podemos definir el dominio del TIN. Por acá en las conversiones, desde TIN tenemos la opción de generar el dominio. Este dominio a partir del refinamiento del borde. TIN terreno natural, esto lo vamos a guardar allá dentro de la base de datos. Entonces tiene que crear una base de datos en blanco y colocar únicamente las capas de su proyecto, las que vayan generando. TIN terreno natural, vamos a buscar por acá, vamos a ponerle este nombre, ya lo pego acá. TIN terreno natural, dominio versión 0. Y eso lo vamos a hacer como un polígono. Damos OK.
Y aquí ya tenemos el dominio. Para simplificar la vista, entonces voy a utilizar el modelo simplificado que hicimos y voy a dejar solamente este borde para que miren el límite del dominio que definimos. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para más adelante poder hacer el modelo o la superficie allá en el modelador 2D. Esto lo podríamos utilizar para eso. El raster no lo hicimos antes de recortar, entonces el raster nos quedó con esta información por fuera. Podríamos volver a hacer una nueva versión quitando esto. Bueno, ¿cómo nos llevamos los triángulos? Si quisiéramos llevar esos triángulos allá al Civil de una vez, eso lo podríamos convertir acá. Entonces acá directamente en TIN hay algo que se llama los lados del TIN, las líneas del TIN o los triángulos del TIN. Entonces puedo llevarme todos esos elementos del modelo. Podríamos colocar esto, utilizar esta herramienta, lados del TIN. Entonces al TIN le podríamos sacar los nodos, podríamos sacarle las líneas o los lados. Probemos con los lados. Esto es pesado, se va a demorar también un poco. Tomamos el TIN, lo vamos a guardar dentro de la base de datos como tintero natural aristas, versión 0. Esto ya existe, entonces voy a ponerle 0A. Y acá vamos a hacerlo en función de los datos que están en las caras. Podríamos eliminar algunos, pero vamos a dejarlos en función de los datos que ya están. Vamos a darle OK y eso se va a demorar un poco hasta que saque todas esas aristas. Las aristas entonces van a ser líneas 3D. Pero como les digo, este tipo de caras llevarlas al civil hace que sea mucho más pesado el modelo. Es más fácil en el civil utilizar las curvas recortadas y empezar a trabajar a partir de esas curvas recortadas que ya hicimos, que están acá, las curvas de nivel y dar clic. Esto va a ser bastante pesado, pero se puede llevar al civil. Solo nos faltaría entonces esperar a que esto termine. Ahí está barriendo triángulo por triángulo, lo explota y deja la línea 3D de cada una de las caras de ese triángulo. Esto se va a demorar bastante. Entregables entonces de la entrega 1.4, tomar la red de drenaje natural e incluir el eje suavizado con el radio, con las indicaciones de modificación de radio, marcar con RadModel igual a 1 los ejes que van a utilizar, hacer el área aferente y recortar las curvas de nivel hasta esa zona buffer. Crear el modelo triangulado con esas curvas recortadas, delimitarlo con la alineación de borde del TIN, extraerle el dominio, hacer una grilla de 1 metro de resolución hasta ese borde. En la ficha de control documental, reportar los nombres de esas capas. Acá hay una ficha de control documental que se llama HCMC 004. Entonces ahí hay que reportar esos datos y hay que cargarlos en el repositorio de datos. La ficha de control documental que van a llenar para saber cuáles son sus capas, porque van a ser varias capas, es esta ficha de control documental. Entonces van a poner acá en los archivos cómo se llama la red de drenaje natural que modificaron e incluyeron con el eje del valle suavizado y marcado, el buffer de corte, o sea, ese polígono, cómo se llama, las curvas de nivel recortadas, cómo se llama el modelo triangulado. El modelo triangulado preferiblemente cuando creen la carpeta del modelo triangulado, comprímala para subirla porque esos archivos van a quedar un poco pesados. Entonces, este sí pueden comprimir. Y lo mismo la grilla, crean una carpeta que se llama IMG y estas grillas las comprimen. Esta la comprimen en un archivo, puede ser en un archivo zip de Windows, para que no pese tanto y suben ese comprimido. Y si van a hacer el hit shape para todos sus mapas entregables, también comprimen y suben únicamente, bueno, acá no lo puedo comprimir porque hay un archivo que lo estoy utilizando, suben esos dos archivos al repositorio y aquí colocan los nombres. Esto es lo único que tienen que llenar y subir los archivos. Listo, ya terminó. Entonces, una vez termina, van a obtener una capa que tiene todos los triángulos de esa superficie. Eso es una capa vectorial, es una capa muy pesada, voy a apagarla. Es una capa que tiene, para este recorte que hice, tiene, vamos a mirar, ahí está barriendo todo, estamos recontando para verificar que ese total sí esté bien. Tiene 1.452.523 aristas. ¿Listo? Esto se puede llevar a Civil o a CAD. Para llevar eso a Civil o a CAD, pueden tomar, como aquí ya están hechas, la herramienta de exportación. Voy a dejarlo apagado. Herramienta de exportación. Y esto lo pueden llevar allá al CAD. Vamos a dejarle este mismo nombre. Vamos a ponerlo en el CAD. Tintero natural aristas versión 0. Guardamos. Recomendación, dejarlo en 2007 para conservar la portabilidad entre las dos herramientas. Dan OK y esperamos a que exporte. Eso también va a quedar un poco pesado. Esa no es necesario que me la carguen. Acá no les estoy pidiendo el CAD. Entonces el CAD no es necesario. Solamente el TIN y la grilla de la zona que van a utilizar para el proyecto. Esperemos a que exporten. Entonces el tema de las aristas no es necesario que lo hagan. Acá lo que podemos mirar es si está trabajando. Está escalando la memoria.
Si la está escalando, eso sube muy despacio, es porque el proceso sigue funcionando así, diga no responde. Y acá en la CPU, ese proceso lo partió como en 3 o 4 cargas. Acá tengo 16 hilos y partió el proceso en 1, 2, 3, 4. Entonces sí, sí funciona, pero se demora muchísimo. Y en el Civil, a pesar de que ya están los vectores con el 3D de cada línea de la cara, que es lo que va a hacer el Civil va a ser exactamente lo mismo. Tomar esas curvas de nivel y calcular la superficie triangulada y hacer la superficie. Exactamente lo mismo.